Bueno, vamos a hablar referente al tema de determinación del límite ideal de resistencia a la fatiga. Antes de entrar en el tema referente a la determinación de ese límite de resistencia, teniendo en consideración la definición de resistencia, que es la capacidad máxima que tiene un material de soportar un tipo de carga, es necesario identificar la importancia de la fatiga dentro del diseño de elementos de máquinas. La literatura es posible encontrar que alrededor del 90% de las fallas de estos elementos se deben a cargas que fluctúan en el tiempo. Esas cargas que fluctúan en el tiempo pues también originan esfuerzos que tienen el mismo comportamiento, denominados ciclos, y que generalmente originan el daño por fractura debido a un inicio de una propagación de grietas. Es importante tener claridad que este fenómeno de falla se presenta generalmente generalmente en elementos que están sometidos a cargas cuyas magnitudes están muy por debajo de las que en teoría sería capaz de soportar un elemento sometido a condiciones de esfuerzo estático. Es por eso la relevancia de su análisis. Esa aplicación cíclica de esos esfuerzos podría considerarse que lo que hace es un debilitamiento del material, originando, como les comenté anteriormente, un inicio y una propagación de una grieta que al final va a llegar a originar la fractura del elemento y por consiguiente la falla del mismo. Es importante tener en consideración que para el caso específico de los materiales ferrosos, existe un máximo esfuerzo, es decir, una resistencia en donde el número de ciclos de esfuerzo que se le puede aplicar a un elemento es bastante elevado y para esa condición se define como el límite de resistencia a la fatiga del material. En materiales diferentes a los ferrosos, como pueden ser los aluminios, como pueden ser el cobre, el bronce, bueno, otro tipo de materiales, este comportamiento es diferente y por consiguiente veremos más adelante cuáles son sus efectos. Dentro del término de análisis de fatiga, pues se define una condición específica que se conoce con el nombre de vida. Esta vida se puede definir como el fallo debido a cargas repetitivas que incluyen la iniciación y la propagación de esa grieta hasta la fractura final del elemento. Realmente el análisis de la fatiga es bastante complejo porque ese inicio de la grieta pues no necesariamente se origina por la aplicación de la carga. Pueden existir defectos estructurales del material, pueden existir defectos superficiales productos de la fabricación de los materiales, de las piezas y en general otra cantidad de factores que me van a afectar esa vida del elemento. Por eso realmente el análisis de este fenómeno es bastante complejo y se trata de hacer la mejor aproximación tratando de poder dar una solución a los problemas de diseño de piezas sometidas a esta condición de carga. Existen varias alternativas para tratar de maximizar la vida de un elemento sometido a condiciones de fatiga. Las más relevantes son minimizando los defectos iniciales. Como les comentaba, generalmente uno puede tener control sobre los defectos superficiales, sin embargo sobre los defectos internos, los cuales se originan debido a la fabricación propia del material, es bastante complicado tener ese control. Maximizando el tiempo de iniciación de la grieta. Generalmente el tiempo de iniciación es el más relevante, ya que la propagación generalmente se da por los bordes de grano y en la medida en que se inicia la grieta, pues la propagación va a ser mucho más rápida. Maximizando el tiempo de propagación, utilizando materiales que me permitan que esta propagación de la grieta sea lo más lenta posible y de esta manera pues tener un mayor tiempo de vida útil de la pieza y maximizando la longitud crítica de la grieta.
existe una longitud crítica de grieta, es decir, una longitud donde el material se considera que ha fallado antes de que se origine la fractura. Es importante tener en consideración que si esa grieta es superficial, pues se puede ir controlando. Sin embargo, si la grieta empieza de adentro hacia afuera, es mucho más complejo tener un control sobre ella. Pero si yo logro utilizar un material que me maximice esa longitud crítica y yo puedo tener un control sobre esa longitud de la grieta, pues puedo evitar que se origine una falla por fractura y los daños asociados a este tipo de fallas. ¿Cuál es el trabajo del diseñador? Pues generalmente consiste en seleccionar un material adecuado, idóneo para la aplicación y una ruta de proceso de fabricación que me permita tener un producto que supla las necesidades que se requieren, pero que también sea lo más ajustado a las necesidades propias que se pueden presentar debido a costos, debido a procesos de manufactura, debido a disponibilidad de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante recalcar esto, es necesario tener claridad que existen varios enfoques de diseño, sin embargo, para análisis o para el desarrollo de diseños de elementos sometidos a fatiga se debe ser muy generoso con el factor de seguridad debido a esa dificultad para tener un control sobre el fenómeno de la falla, como se comentó anteriormente. Para empezar a analizar el fenómeno de fatiga, lo primero que uno debe identificar es lo que se conoce como un esfuerzo cíclico. Esta es una gráfica de un esfuerzo cíclico, es un esfuerzo que varía con el tiempo, siendo el eje X el eje que me define esa característica, y el eje Y, en este caso, el esfuerzo. Podemos mirar que un ciclo es un periodo de tiempo en el cual se aplica y se retira la carga sobre el elemento que estamos nosotros analizando. Cuando uno analiza los esfuerzos cíclicos o la fatiga en una pieza, pues generalmente los términos que conoce es el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo que se le está aplicando a ese elemento. Sin embargo, los esfuerzos que se tienen en consideración a la hora de hacer estos análisis es lo que se conoce como un esfuerzo alternante y un esfuerzo medio. En este caso tenemos un esfuerzo cíclico que no oscila alrededor de cero, un esfuerzo cíclico que se encuentra en el primero y en el cuarto cuadrante, sin embargo está desplazado hacia la parte superior, es decir, tiene una mayor afectación en el primer cuadrante que en el cuarto cuadrante, y entonces va a existir un esfuerzo medio, es decir, un esfuerzo que en teoría permanece constante en el tiempo y alrededor del cual el esfuerzo cíclico está variando. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque esta consideración me define a los dos tipos de análisis que se realizan para esfuerzos de fatiga, que son los esfuerzos completamente alternantes, donde este esfuerzo medio es igual a cero, es decir, el esfuerzo varía alrededor del eje cero, y los esfuerzos cuyo valor de esfuerzo medio es diferente de cero, que sería este un ejemplo característico donde tenemos un esfuerzo medio y al hacer el análisis tenemos que tener en consideración tanto el efecto originado por la fatiga como el efecto originado por ese esfuerzo estático que permanece constante en el tiempo. Por eso, de esa gráfica es importante identificar cómo puedo calcular ese esfuerzo medio y ese esfuerzo medio o promedio y ese esfuerzo alternante. El esfuerzo medio o promedio será igual al esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo sobre 2, siempre teniendo en consideración que debo incluir los signos de cada uno de estos esfuerzos. Es decir, si el esfuerzo máximo es positivo, se tendrá un signo más, si el esfuerzo mínimo es negativo, se tendrá un signo menos, y eso me va a afectar el resultado del esfuerzo promedio. El rango del esfuerzo es la diferencia entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, y la amplitud del esfuerzo alternante o el esfuerzo relacionado con la fatiga es igual al rango dividido entre 2, o el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo sobre 2. Generalmente los patrones que se presentan con más frecuencia en elementos sometidos a fatiga son esfuerzos completamente alternantes, ya hablamos donde el esfuerzo medio es igual a 0, un esfuerzo cuya media es diferente de 0, que es la otra condición en las cuales uno analiza con las diferentes teorías de falla, tensión liberada, donde el esfuerzo mínimo es igual a 0, es decir, el esfuerzo cíclico varía solo en el primer cuadrante. Esa sería una condición de esfuerzo medio diferente de 0, pero es tiene una característica muy particular. Sin embargo, las teorías de falla se rigen con este esfuerzo medio diferente de 0 y lo mismo que la compresión liberada, donde el esfuerzo máximo es igual a 0. Estos dos últimos patrones se analizan con las teorías de falla para el esfuerzo medio diferente de 0.
Entonces, la resistencia a la fatiga. ¿Cómo determinamos la resistencia a la fatiga? Lógicamente, como la mayoría de las propiedades mecánicas que se obtienen de los materiales, se parte de unos ensayos experimentales. El primer elemento que se desarrolló y que todavía es ampliamente utilizado es el que se conoce como la viga rotativa, que consta de un motor eléctrico, una probeta que se va a ensayar apoyada sobre dos rodamientos y donde se aplica una fuerza F en el punto intermedio, de tal forma que tenemos un elemento sometido a flexión. Pero si el motor empieza a girar, vamos a darnos cuenta que la probeta va a estar rotando y por consiguiente vamos a no tener una condición de esfuerzo completamente alternante, debido a que, como ustedes saben, si la probeta es circular, el esfuerzo a tensión y el esfuerzo a compresión originado por la carga F tiene la misma magnitud, pero cuando se origina una vuelta, el elemento pasa de un estado de tensión a un estado de compresión con la misma magnitud y viceversa, y entonces tendríamos una condición de esfuerzo completamente alternante. ¿En qué consiste el ensayo que se realiza? Pues realmente, como tenemos una probeta sometida a flexión completamente alternante, lo que hacemos es definir la magnitud de la carga, de tal forma que podemos cuantificar el esfuerzo que está soportando el elemento o la probeta, y vamos a poner a girar el motor, de tal manera que cuando el motor dé una revolución, la probeta está soportando un ciclo de esfuerzo, hasta el punto que vamos a ensayar la probeta hasta que se origine la fractura, de tal forma que podríamos tener el esfuerzo que se le está aplicando y el número de ciclos que soportó la probeta hasta la falla. Y podemos construir un diagrama SN, esfuerzo, número de ciclos o esfuerzo vida. Generalmente la cantidad de ciclos que se pueden soportar las probetas son significativamente altos. En el caso específico del acero podemos tener vidas que son muy superiores al 1.000.000 de ciclos y por consiguiente el tiempo de duración de la prueba es bastante elevado. Y es necesario, para poder conocer el comportamiento, ensayar muchas probetas, de tal forma que adicionalmente al tiempo requerido, que implica un costo asociado, también la fabricación de las probetas, las cuales deben tener unas características específicas, afectan significativamente el costo de este tipo de ensayos. Finalmente, pues con respecto a lo que tiene que ver con los ensayos de fatiga, en este caso estamos hablando de manera particular de la viga rotativa de Moore, pero yo puedo diseñar ensayos para canalizar esfuerzos completamente alternantes de tracción y compresión, es decir, de carga axial, o esfuerzos completamente alternantes de torsión. En el caso de la viga rotativa de Moore, les repito, es de manera específica para el esfuerzo de flexión. Nosotros vamos a llegar a un resultado después de realizar los ensayos que se grafican en un diagrama SN, como el que está aquí presentándose. Aquí tenemos el comportamiento de una aleación ferrosa. Aquí puedo identificar claramente lo que les comentaba hace algún momento. Las aleaciones ferrosas tienen una condición muy particular. Llega a un punto donde el comportamiento se vuelve horizontal, es decir, cualquier esfuerzo aplicado a la pieza por debajo de este valor, en teoría se tendría un elemento que tendría una vida infinita, que nunca fallaría. Mientras que los otros tipos de aleaciones, como el caso del aluminio o cobre o bronce o otros materiales, este comportamiento horizontal no se presenta. Ellos tienen una primera pendiente que después se disminuye, pero siempre va a seguir decreciendo. Entonces, cuando hablamos del límite de resistencia a la fatiga, estamos definiendo para el caso de los aceros este punto donde cambia un comportamiento decreciente a un comportamiento constante, y para el caso de las demás aleaciones se define un número de ciclos específicos donde se cuantifica ese límite de resistencia a la fatiga. Es importante que tengan presente que para el caso de las aleaciones diferentes a las ferrosas no podemos hablar de vida infinita, sino que hablamos de un límite de resistencia a la fatiga para un número de ciclos específico. Aquí podemos identificar algunas características de los materiales de los cuales hemos venido hablando. Por ejemplo, para el caso específico, para de los aceros, el límite de la fatiga varía entre el 35 y el 60% de la resistencia a la rotura del material.
mientras que para la mayoría de lesiones no ferrosas no se tiene un límite de fatiga significativo, un límite de fatiga especificado por un número de ciclos, y lo que se hace es que la resistencia a la fatiga se define generalmente para 10 a la 8 ciclos, es decir, para 100 millones de ciclos. Estoy relacionando acá una tabla donde puedo identificar cuál es el límite de resistencia a la fatiga. Es importante tener claridad sobre lo siguiente. Ustedes pueden ver que estos términos tienen un valor prima, ¿sí? Ese valor prima me está indicando que son límites ideales. Vamos a mirar más adelante cuál es la diferencia entre un límite ideal y un límite real. Pero me está indicando el valor del límite ideal de resistencia a la fatiga en función de la resistencia última del material para un número de ciclos específico. Y eso es lo que les indicaba en la diapositiva anterior. Para el caso específico de los materiales ferrosos y de manera puntual del acero, pues es posible identificar 3 rangos o regímenes de fatiga, debido al comportamiento del material ante los ensayos que me aplican ese tipo de esfuerzo completamente alternante. Ahí podemos observar una primera zona donde la pendiente es más baja, una segunda zona donde la pendiente es mucho mayor y una tercera zona donde la gráfica tiene un comportamiento horizontal. Eso me define una primera zona que es la fatiga de bajo ciclaje, debido a que el número de ciclos se presenta en menor a 1000. Generalmente las consideraciones de diseño me solicitan que haga un diseño para condiciones de esfuerzo estático, pero que le dé un factor de seguridad mucho más generoso para los elementos que caen en este rango. Para el rango de fatiga de alto ciclaje de vida finita, pues se va a mirar más adelante la teoría de falla que se utiliza. Generalmente en los aceros ese rango de fatiga de alto ciclaje de vida finita oscila entre 1000 y 1.000.000 de ciclos. Y por último, la fatiga de alto ciclaje de vida infinita. No se les olvide, eso es solo para materiales ferrosos. Donde se utiliza una teoría de falla también y donde se busca que la pieza que se diseñó tenga una vida en teoría infinita, es decir, que no falle en el tiempo. Identifiquemos ahora los límites ideales de resistencia a la fatiga. Entonces aquí tenemos el primer límite donde se pasa de la zona de bajo de alto ciclaje a la zona de alto ciclaje de vida finita, se conoce con la designación SL'. Aquí tenemos el otro valor, SE', es el límite de resistencia a la fatiga que pasa de la fatiga de alto ciclaje de vida finita a la fatiga de alto ciclaje de vida infinita. Y si nosotros necesitamos conocer el límite de resistencia a la fatiga en este rango, pues definimos para un número de ciclos un valor de resistencia a la fatiga y se conoce con la designación S sub F'. Desde ese punto de vista, tendríamos que es posible, para el caso de los aceros, encontrar una relación entre estos límites ideales de resistencia a la fatiga y la resistencia última obtenida a partir de los ensayos de tracción. Aquí estoy relacionando los valores tanto del límite ideal de fatiga para los valores de SE', para flexión, para axial y para torsión, y los valores de SL', es el límite de bajo ciclaje, para flexión, para axial y para torsión. Aclaro que son diferentes, dependen del tipo de carga, como lo estamos observando acá, y algunos afectan en mayor o menor proporción ese límite o esa resistencia última que tiene el material. Por ejemplo, en el caso de la torsión, el límite ideal es el 29% de la resistencia última. Ahí podemos observar que la capacidad del material para soportar esfuerzos cíclicos de torsión es mucho menor que la que puede tener el material para soportar esfuerzos estáticos. Y eso es lo que realmente me origina que las fallas se originen por este tipo de fenómeno, por este tipo de falla o por este tipo de carga aplicada que me origina un esfuerzo cíclico o un esfuerzo que varía en el tiempo. ¿Cómo hacemos para calcularlos? Estos son los valores de los límites, SE' y SL'. Sin embargo, si yo deseo hacer un diseño en el rango de alto ciclaje de vida finita, donde necesito determinar el valor de SF', pues lo que hago es plantear una ecuación de una línea recta, como está especificada acá, en función de SF' y el número de ciclos al cual quiero calcular este límite de resistencia a la fatiga. ¿Qué conozco? Pues yo necesito identificar los dos parámetros que me definen esa línea recta, B sub S, que es la pendiente, y C, que es la intersección,
Y nosotros tenemos dos valores que conocemos, el valor de SL' y el valor de SE'. El valor de SL' sabemos que esa daría a la 3 ciclos para el caso de los aceros, entonces tendríamos esta ecuación, y SE' generalmente se presenta en 10 a la 6 ciclos, entonces tendría esta ecuación. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo esas ecuaciones puedo encontrar que el valor de B sub S es igual a menos un tercio del logaritmo de SL' sobre SE', y el valor de C es igual al logaritmo de SL' al cuadrado sobre SE'. Conociendo los dos valores de la pendiente y de la intersección, pues yo puedo calcular el valor de S sub f para cualquier número de ciclos a partir de esta ecuación, teniendo en consideración que los límites de esa vida debe estar entre 10 a la 3 y 10 a la 6 ciclos. O puedo calcular el número de ciclos para un valor de esfuerzo específico a partir de esta ecuación, y teniendo también en consideración que se debe cumplir que esa vida debe estar entre 10 a la 3 y 10 a la 6 ciclos, ya que son los ciclajes que definen ese límite o ese rango de alto ciclaje de vida finita. Hemos venido hablando de estos valores, pero quiero aclararlos aquí. Los valores que tienen prima, SE', SL' y SF' son valores ideales, son límites ideales, mientras que lo que no lo tienen son valores reales. ¿Por qué se habla de valores ideales y de valores reales? Generalmente las pruebas o los ensayos de fatiga de las diferentes probetas se rigen según normas internacionales, y estas normas definen una serie de características muy específicas de las probetas. Características que me afectan la vida o el comportamiento del material. De tal forma que cuando uno va a hacer un diseño real, donde de pronto no va a tener ni las mismas dimensiones, ni el mismo acabado superficial que tiene la probeta que se utilizó para el ensayo, pues es lógico pensar que ese límite de resistencia a la fatiga se va a ver modificado, y por eso los valores ideales son los que se obtienen de los ensayos, mientras que los valores reales es la utilización o el ajuste de estos valores ideales a unas condiciones reales de operación de ese elemento que yo estoy diseñando. ¿Cuáles son las ecuaciones de diseño para esfuerzos completamente alternantes? Pues es sencillamente la ecuación básica del diseño, donde se define que el factor de seguridad es igual a un esfuerzo permisible sobre un esfuerzo de diseño. En este caso, para la vida infinita, pues ese esfuerzo permisible será igual al límite real de resistencia a la fatiga, que será SE, y el esfuerzo alternante, ya que es un esfuerzo completamente alternante, como se dice acá. Y para el rango de vida finita de alto ciclaje, pues sencillamente cambio el esfuerzo permisible por SF, es decir, el límite de resistencia real a la fatiga, pero para ese número de ciclos que se especificó para realizar el diseño. Pero en resumidas cuentas, es la ecuación básica de diseño. El factor de seguridad es igual a un esfuerzo permisible sobre un esfuerzo de diseño. Analizamos un problema de un esfuerzo completamente alternante, un problema bastante sencillo. Una probeta de acero IC 1045, cuya resistencia última es 450 megapascales, será diseñada para ser ensayada en una máquina rotativa de Moore, como la tenemos acá. Esta probeta cumple con todas las especificaciones y procedimientos definidos por la norma del ensayo: diámetro 8 milímetros, longitud entre apoyos 24 centímetros y un acabado superficial pulido. Se le aplica una carga de 200 newton, determina el tiempo de duración esperado en el ensayo, es decir, me están pidiendo la vida, me están pidiendo el número de ciclos. El motor eléctrico gira a 600 revoluciones por minuto, la carga se encuentra ubicada en la mitad. Entonces el primer paso que vamos a hacer es la estática. Vamos a hacer la determinación de las reacciones. Como está en la mitad, pues las reacciones tendrán la misma magnitud, 100 newton. Hacemos el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos, de tal forma que el punto o la sección de máximo momento es la sección del medio, con un valor de 12 newton por metro. Como están solicitando la vida, pues vamos a utilizar o vamos a considerar que se encuentra en el rango de alto ciclaje de vida finita. El factor de seguridad será igual al límite de resistencia a la fatiga ideal, porque es una prueba de fatiga que cumple con todas las características de ese ensayo que define la norma sobre el esfuerzo alternante. El esfuerzo alternante es igual a mc sobre i, porque es un esfuerzo de flexión. Ya tenemos el momento, tenemos que la probeta tiene un diámetro de 8 milímetros, por su consiguiente radio será 4 milímetros, y el momento de inercia de un círculo es pi cuartos de radio a la 4. Tenemos un esfuerzo alternante de 238,7 megapascales. Por consiguiente, ese esfuerzo que le estoy aplicando debe ser el límite ideal de resistencia a la fatiga para ese número de ciclos que quiero conocer.
Entonces calculo el valor ideal de S sub E, que es el 50% de la resistencia última, 225 megapascales, el valor ideal de S sub L', que es 0,9 veces la resistencia última del material, me da 405 megapascales, encuentro la pendiente y encuentro el punto de intersección a partir de las ecuaciones que ya manejamos. Es importante tener claridad sobre el número de cifras significativas que estamos utilizando. Las gráficas SN se desarrollan a través de escalas logarítmicas, que es una forma que me permite o me facilita esa representación de esos grandes valores, tanto de ciclajes que pueden ser en el orden de millones, como de esfuerzos que también pueden estar en el orden de millones. De tal forma que el número de cifras significativas que se debe utilizar para calcular B sub S y C debe ser como mínimo de 6 cifras significativas. Por eso la gran cantidad de estas características que se utilizan aquí para calcular B sub S y C. Utilizar menos cifras significativas me va a afectar significativamente el resultado y por eso esa recomendación es importante tenerla en cuenta. Como ya tengo B sub S y C, pues entonces determino la vida. Es importante tener en cuenta que para nuestro caso, yo sé que estoy en el rango de alto ciclaje de vida finita porque el valor de S sub F' fue de 238,7 megapascales, como lo sepamos acá, y eso está entre 225 y 405 megapascales, entonces estoy en ese rango. Eso lo debo corroborar antes de hacer los cálculos, porque cuando yo hago el cálculo, la ecuación es una ecuación matemática, es decir, ella siempre me va a dar un resultado, así esté fuera del rango permitido. En este caso yo hice el reemplazo de los valores correspondientes y me da que el número de ciclos que puede soportar esa probeta es 499.249 ciclos. Aquí también yo logro corroborar que según las ecuaciones este ciclaje debe estar entre 1000 y 1.000.000 y eso se cumple. Por eso la respuesta correcta es que la vida será, para esa probeta será de 499.249 ciclos. Si la quiero pasar a tiempo, pues sencillamente sé que el número de revoluciones por minuto del motor es 600. Tengo el número de ciclos y por consiguiente al dividir el número de ciclos sobre las revoluciones obtengo que el tiempo es de 832.88 minutos. Pasado a horas eso equivale a 13.87 horas. Siendo esta la respuesta a la pregunta que me están realizando en el planteamiento del problema. El tiempo de duración de ese ensayo será de aproximadamente 13.87 horas.